Como siempre les digo, la verdad termina saliendo a la luz y los momentos chicos se van a ir revelando mientras el programa de viajes avance. Y es que ustedes se acuerdan los primeros capítulos donde nos mostraron a Jimin y Jungkook cenando en un lugar de Nueva York, y muchos asumieron que esta vez fue justamente cuando lo vieron a ambos cuando Jimin hizo su llegada al lugar y ellos estaban caminando vestidos de blanco andando como una pareja disfrutando de las calles. Pero esto no termina aquí, y es que nos acaban de confirmar que el G-God estuvo ahí 2 veces. La primera cuando grabaron este episodio y la segunda sin ninguna cámara, solo ellos dos comiendo juntos, disfrutando de un momento tranquilo y íntimo entre ellos. Según el restaurante de Antoya donde estaban Jimin y Jungkook, además de ir de ahí, como dije, ellos volvieron a ir más tarde. Entonces dijeron esto: "Hey Army, adivina dónde comieron Jungkook y Jimin de BTS el año pasado cuando estuvieron en Nueva York 2 veces. Así es, aquí en Antoya, en el tercer piso. Esto significa que nuestra carne está aprobada por el propio aficionado de barbacoa Jungkook". Una vez más Jimin y Jungkook callando a aquellos que dicen que ellos simplemente salieron por el contenido que tenían para grabar, lo cual queda confirmado que es absurdo. Ellos no solo salieron a grabar, también tuvieron momentos donde las cámaras no estuvieron incluidas, donde caminaron juntos, cenaron juntos, pasearon y divisaron diversos lugares. Y estoy segura que mientras más avanza el tiempo, estas confirmaciones saldrán a la luz. Y es que es inevitable creer que ellos estando en un lugar simplemente compartieron a través de las cámaras. Son Jimin y Jungkook, las personas que cuando están juntos se escapan por cualquier lugar donde las cámaras no los puedan ver. Así que no es sorpresa que ellos hayan ido a ese lugar a grabar y luego hayan regresado a disfrutar sin las cámaras. Los que conocemos la relación de Jimin y Jungkook a través del tiempo, sabemos de antemano que ambos siempre buscan la manera de estar solo los dos. Incluso ha habido ocasiones donde está todo el grupo reunido antes de ingresar al servicio militar, donde hay momentos que los vemos escabullirse, irse a lugares donde solamente son ellos dos, claro, sin contar el contacto físico que siempre está presente. No importa si hay cámaras o no hay cámaras, siempre tendremos, aunque sea un roce de manos, una caricia en las piernas o cualquier interacción que tenga que ver con el contacto físico. Jimin y Jungkook no pueden tener sus manos alejadas del otro. Una vez aclarado esto, hablemos de otros momentos que nos percatamos en el último episodio del programa de viajes del G-God, donde como sabemos Tae fue un invitado. Ellos nos mostraron el lugar sitio por sitio, y hay un detalle que no pasó desapercibido para nadie, y es que el lugar efectivamente estaba preparado solo para 2 personas, lo que confirma que Tae se unió a último minuto. Como Tae mismo lo dijo, él insistió para estar ahí, porque no creía que Jimin y Jungkook podían irse a Isla Jeju sin él. Ellos son un trío donde sea. Pero como bien es cierto, este programa de viajes, lo vuelvo a aclarar, es de Jimin y Jungkook. Por lo tanto, los lugares que iban a visitar estaban reservados especialmente para ambos. No había la intención de una tercera persona. Por ello, cuando nos muestran el lugar donde dormirán, vemos 2 camas, donde Jimin y Jungkook se apropian rápidamente de ella y le dicen a Tae que el colchón que está en el piso será donde él dormirá. Luego vemos en la parte que Jungkook menciona hay karaoke. Hay 2 micrófonos, solamente 2. Al igual que cuando comienzan a mojar a Jimin, también nos percatamos que solo habían 2 pistolas de agua. No eran 3, no era una, eran 2. También tenemos cuando se prueban las casacas. Solo Jimin y Jungkook son quienes las estrenan porque solo habían 2. Esto nos muestra que el lugar estuvo preparado para 2 personas. O sea que con Tae no se contaba desde un principio, él simplemente se fue acoplando al plan. Es por ello que cuando Jimin y Jungkook le dicen que dormirá en el piso, él acepta con total tranquilidad. Aunque en Corea esto también es común, pero se nota que el colchón fue agregado, no era parte de la habitación.
Ahora, al aclarar esto, no quiero que le tiren ningún tipo de hate a Tae o estoy diciendo que es un entrometido. Simplemente quiero aclarar que todo el viaje hasta el momento, creo que hemos visto, estaba destinado solo para dos personas, para Jimin y Jungkook. El hecho de que con el tiempo se vayan integrando más integrantes no quiere decir que el programa sea de 3 o sea de 4. El programa es plenamente de Jimin y Jungkook, porque ellos así lo decidieron. Repito y lo voy a repetir las veces que sean necesarias. Este programa, en primer lugar, fue idea de Jimin. Jimin se lo propuso a Jungkook y Jungkook aceptó sin ningún problema. Incluso nos contaron que fue hace mucho tiempo, pero hasta el momento recién se pudo hacer realidad. Así que sí, este es un programa chicot. Por más que se esfuercen en decir que pertenece a 3 o 4 personas, esa no es la verdad y nada lo va a poder cambiar. Ahora hablemos de una de mis partes favoritas del día de ayer, una porque hay muchísimas. Como siempre digo, los pequeños detalles son aquellos que hacen la diferencia en la relación de Jimin y Jungkook. Y por más que hayan 3 o 4 involucrados, mis ojos siempre se concentran en las interacciones de ambos. Por algo, este es un canal G-Code, porque nos centramos plenamente en Jimin y Jungkook. He visto comentarios que me dicen ¿por qué no hablas de la interacción de Tae o los momentos de Tae? Lo repito, este es un canal G-Code, así que nos centramos exclusivamente en Jimin y Jungkook. Ellos son los personajes principales de este canal. Y uno de los momentos más lindos fue cuando Jimin se quedó dormido en el piso y luego Jungkook intentaba llamar su atención. Primero lo vimos intentar disparar con la pistola de agua desde la piscina, pero no llegaba, entonces se puso de pie y al verlo tirado en el piso, se quedó un momento ahí parado observándolo con una pequeña sonrisa en el rostro. No podemos culparlo realmente, cualquiera que tuviera la oportunidad de poder apreciar la belleza de Jimin haría exactamente lo mismo, pero es que acá todo influye. Incluso la toma, cómo logran captar de alguna manera la insistencia, cómo logran captar de alguna manera su relación y la manera tan bonita como ambos se conectan. Esta no es la primera vez que vemos a Jungkook perdiéndose en la belleza de Jimin, observándolo dormir, comer o hablar. En cada situación que Jimin se encuentre, los ojos de Jungkook siempre están sobre él. Y esto lo hemos visto también en el video del tercer capítulo. Casi en todos los momentos los ojos de Jungkook están sobre Jimin. He visto algunas ediciones que han hecho las vecinas donde ellas dicen que Jungkook está mirando hacia Tae. Les invito a ver el video completo. Las miradas de Jungkook, esas miradas donde se pierde, están dirigidas para Jimin. Cuando lo veo hablar, cuando lo veo dormir o simplemente cuando Jimin está existiendo. Esa mirada única de Jungkook es para él. Las personas que han visto el programa completo se habrán dado cuenta de ello.